Recuerdo haber golpeado el suelo antes siquiera de darme cuenta de lo que pasaba. En un segundo, estaba escribiendo un informe en mi escritorio. Y al siguiente, todo se volvió negro. Me desperté en el sofá de la sala de descanso, mareado, sudando, con un gerente parado torpemente sobre mí, preguntando si necesitaba un minuto o si podía seguir adelante. Ese momento debió ser la llamada de atención. En cambio, fue el principio del final. 3 días después, me despidieron. Así, sin más. Después de todo lo que había puesto en el trabajo, después de meses, no, años, de sacrificar el sueño, los fines de semana, mi salud mental, mi salud física, me sentaron y me dijeron que mi rendimiento había disminuido y que iban en una dirección diferente, sin advertencia, sin miramientos, solo un monólogo de recursos humanos guionado y un correo electrónico final bloqueándome el acceso a la cuenta de mi empresa. Lo que más duele ni siquiera es el despido en sí mismo, es el hecho de que hicieron que pareciera que era culpa mía, que de alguna manera me lo merecía, que colapsar por agotamiento era un inconveniente para ellos en lugar de una señal de alerta sobre su gestión. No preguntaron cómo estaba, no sugirieron tomarme un tiempo libre, no ofrecieron apoyo alguno, me entregaron una carta de despido y una vaga promesa de tenerme en cuenta para futuras oportunidades. Durante mucho tiempo seguí pensando, ¿era yo el problema? Pero no, no era un vago, no estaba rindiendo por debajo de lo esperado, me estaba quemando tratando de cumplir con expectativas imposibles, y la compañía a la que le di todo, me usaron hasta agotar y me desecharon como basura. Es por eso que cuento esta historia, porque tal vez alguien más esté ahí afuera, ahora mismo, agotándose para cumplir con la fecha límite para un jefe que ni siquiera sabe su apellido, y tal vez escuchar lo que me pasó los haga detenerse y preguntar, ¿vale la pena? Entonces aquí está lo que realmente pasó. Desde el momento en que comencé ese trabajo con estrellas en los ojos, hasta el día en que me di cuenta de que era solo otro nombre desechable en una hoja de cálculo. Cuando conseguí el trabajo por primera vez, estaba eufórico. Sentí que todo por lo que había trabajado finalmente estaba dando sus frutos. Un puesto en una empresa en crecimiento, un salario decente, oportunidades para crecer con el negocio. Quiero decir, todo parecía perfecto. Recuerdo haber llamado a mi mamá justo después de recibir la carta de oferta, prácticamente saltando de alegría. Incluso compré un blazer nuevo para mi primer día, del tipo que te hace sentir que realmente tienes tu vida en orden. Y al principio, realmente parecía un sueño. La oficina tenía café gratis, compañeros de trabajo amigables, incluso una mesa de futbolín en la sala de descanso que nadie usaba en realidad, pero aún se sentía como un toque genial. Todos sonreían, y el gerente de incorporación me dijo que era exactamente el tipo de persona ambiciosa que necesitaban. Pero no tardaron en aparecer las grietas. La descripción del trabajo decía de 9 a 5, pero mi bandeja de entrada se inundaba mucho después de la medianoche. Tareas para las que no estaba capacitado aterrizaron en mi escritorio con un ¿puedes encargarte de esto rápido? Y si hacía preguntas, me encontré con sonrisas tensas o indirectas sutiles como necesitamos personas que puedan empezar a trabajar de inmediato. Las reuniones se alargaban, los plazos eran una locura, y de repente ese ambiente de equipo amigable se convirtió en mensajes silenciosos de Slack y comentarios pasivo-agresivos sobre propiedad e iniciativa. Me dije a mí mismo que era solo la curva de aprendizaje, que todo trabajo nuevo es estresante al principio. Pero entonces los objetivos empezaron a cambiar. Terminaba un gran proyecto solo para que me dijeran que no era exactamente lo que el liderazgo había imaginado, a pesar de que nadie me decía realmente cuál era esa visión en primer lugar. Los elogios desaparecieron. La retroalimentación, cuando llegaba, era vaga y estaba cargada de palabras de moda que en realidad no significaban nada. Sinergizar mejor. Superar los límites. ¿Qué se suponía que significaba eso? Aún así, me aferré. Trabajé hasta muy tarde. Me salté el almuerzo. Me dije a mí mismo que si me esforzaba más, me demostraba más, verían lo dedicado que era, que el caos se calmaría, que todo merecería la pena. No me di cuenta entonces de que ya me estaba deslizando hacia el agotamiento, y de que este supuesto trabajo de ensueño se estaba convirtiendo lentamente en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi jefe, llamémosle Mark, era el tipo de persona que sabía cómo desenvolverse en una sala. Alto, bien vestido, siempre sonriendo como si supiera algo que tú no sabes. En mi primer día me estrechó la mano con ambas suyas. Me miró a los ojos y me dijo lo afortunados que eran de tenerme a mí. Habló sobre cómo valoraba la creatividad, la autonomía y la construcción de un equipo donde todos se sintieran más empoderados. De hecho, le creí de verdad. Pensé, esta es alguien de quien puedo aprender mucho. Pero esa versión de Mark no duró por mucho tiempo. Lentamente, la máscara empezó a resbalar.
Al principio, eran solo pequeñas cosas. Un comentario sarcástico cuando cometí un error tipográfico en una presentación. ¿Siempre eres así de displicente con los detalles? Una risita sarcástica durante una llamada de equipo, cuando pedí una aclaración. ¿No leíste el informe? Me reí, y lo atribuí al estrés. Pero la verdad era que él nunca quiso formar un equipo. Él quería tener soldados, gente que siguiera órdenes, nunca se opusiera, y siempre le hiciera quedar bien, sin importar cuál fuera el costo. La microgestión se convirtió en algo normal. Pasaba horas en un informe solo para que él lo reescribiera por completo. Luego me regañaba por no pensar de forma proactiva. Si no le ponía en copia, TC, en cada correo electrónico, recibía un mensaje de Slack en cuestión de minutos. ¿Por qué me entero de esto por otros? Pero cuando lo incluía, me acusaba de ser demasiado dependiente. Era una situación en la que no se podía ganar nunca. Si trabajaba de forma independiente, era una imprudencia. Si hacía preguntas, era una incompetente. Cuanto más trataba de anticiparme a sus expectativas, más las cambiaba justo fuera de mi alcance inmediato. Lo peor de todo era el sentimiento de culpa. Si cerraba sesión antes de las 7 p.m., había un comentario la mañana siguiente. Qué bien que te tomaste mediodía libre. Cuando mencioné que necesitaba un fin de semana para recargar las energías, respondió, debe ser agradable tener ese tipo de flexibilidad. Todo lo que hacía, cada límite que intentaba establecer, se convertía en una falta total de compromiso. No gritaba ni tiraba cosas. No tenía necesidad de hacerlo. Simplemente lentamente reconectó la forma en que me veía a mí misma, hasta que genuinamente creí que no me estaba esforzando lo suficiente en mi trabajo. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero daño. Comenzó muy lentamente. Una tarea extra por aquí, un favor rápido por allá. ¿Puedes encargarte de esto hasta que contratemos a alguien nuevo? Eres la única persona en quien confío para hacer esto bien. Y como quería probarme a mí misma, dije que sí. Cada una de las veces. Antes de darme cuenta, no solo estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo el trabajo de 2, tal vez 3 personas. Y la parte más aterradora, nadie siquiera pestañeó. Era simplemente lo esperado. Al principio, se sintió como un halago. Pensé, deben valorarme mucho si siguen confiando en mí con más trabajo. Pero la verdad era que vieron que no diría que no, y se aprovecharon de esa situación. Mi rol original ya era muy intenso, pero pronto estaba gestionando la logística, las relaciones con los clientes, incluso haciendo la solución básica de problemas de IT porque eres buena con las computadoras, ¿verdad? Seguí esperando refuerzos, alguien que ayudara a llevar todo el peso, pero nadie vino jamás. Mientras tanto, la gente a mi alrededor empezó a desaparecer poco a poco. Algunos renunciaron a sus puestos. Algunos simplemente se desconectaron mentalmente del trabajo. Le enviaba un mensaje a un compañero de trabajo solo para obtener una respuesta de fuera de la oficina, o de que habían agotado todo su PTO, y finalmente se habían derrumbado. Comencé a notar la misma mirada en los ojos de todos, agotados, ansiosos y vacíos. La energía en la oficina cambió por completo. La gente hablaba en voz más baja. La risa se fue por completo. Incluso la mesa de futbolín acumuló polvo, un monumento silencioso a cualquier optimismo que alguna vez llegamos a tener. Lo peor fue que la gerencia lo sabía. Vieron la rotación del personal. Sabían que la gente se estaba quebrando bajo tanta presión. Pero en lugar de aliviar las cargas de trabajo, simplemente mezclaban las tareas como bloques de Tetris, esperando que nadie notara los huecos. Y yo me convertí en su solucionador predilecto. ¿Puedes participar en esto solo por hoy? Eres un jugador de equipo, ¿verdad? Cada petición se planteaba como temporal, una cosa puntual, pero nada de eso desaparecía nunca. Simplemente se acumuló, más y más, hasta que ya no pude verlo por encima. Dejé de dormir bien. Dejé de comer comidas completas. Mi lista de tareas pendientes nunca se acortó, solo se hizo más urgente. Siempre había algún fuego, alguna crisis, alguna tarea que no podía esperar, y la ironía, cuanto más daba, menos parecía importarles. No importaba lo mucho que trabajara, nunca era suficiente, y estaba empezando a darme cuenta, tal vez nunca lo sería. No me percaté de que estaba sucediendo al principio. Las pequeñas cosas eran fáciles de excusar. Perderme el almuerzo porque estaba en la zona. Saltarme la cena porque estaba demasiado cansado para comer. Un fin de semana. Tuve que faltar a una reunión familiar. El cumpleaños de mi sobrina. Les dije que tenía una fecha límite, y todos dijeron que lo entendían, pero pude oír la decepción en la voz de mi hermana. Te has perdido los últimos 3. ¿Sabes? Me dije a mí mismo que lo compensaría la próxima vez, pero nunca hubo una próxima vez. Siempre había otro entregable, otra reunión urgente, otro
Necesitamos que esto esté hecho para el final del día. El sueño se volvió prescindible. Mis noches se convirtieron en un borrón de desplazamiento estresante, y las 3 a.m. despertadores. Mantuve mi computadora portátil en mi mesita de noche. Mis sueños, cuando los tenía, estaban llenos de hojas de cálculo y banderas rojas que ignoraba en la vida de vigilia. Comía en mi escritorio, por lo general lo que podía calentar en el microondas en 2 minutos. No podía recordar la última vez que me senté a comer una comida de verdad, y mucho menos una que no se comiera con mi pestaña de correo electrónico abierta. El costo no fue solo físico. Empecé a sentirme plano, entumecido, como si estuviera viendo mi propia vida suceder desde la distancia. Me reía de un chiste y me preguntaba por qué se sentía falso. Me sentaba en las reuniones y oía a la gente hablar, pero las palabras no llegaban. Pasé días sin hablar con nadie fuera del trabajo. Me aislé porque incluso las pequeñas conversaciones se sentían como más esfuerzo del que podía permitirme. Y la parte más aterradora, ni siquiera sabía lo mal que se había puesto, hasta que me vi en el espejo una mañana y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Sentía pavor cada vez que mi teléfono sonaba. Me estremecí ante los correos electrónicos. Empecé a despertarme con esta sensación de hundimiento en mi pecho, como si ya estuviera atrasado incluso antes de levantarme de la cama. Fue una erosión lenta, un sacrificio tras otro, hasta que casi no quedaba nada de la persona que había comenzado ese trabajo con tanta esperanza. Solo una cáscara con una sonrisa, tratando de sobrevivir otra semana sin derrumbarme por completo. El cuerpo guarda el puntaje, incluso cuando tu cerebro trata de fingir que todo está bien. Comenzó con dolores de cabeza, agudos, pulsátiles que me hacían entrecerrar los ojos a la pantalla como si hubiera estado mirando al sol. Luego vino la fatiga, no del tipo que una siesta podría solucionar, sino del tipo que me pesaba como ropa empapada. Cada tarea se sentía más pesada aún, cada día se sentía más largo aún. Empecé a tener ataques de ansiedad, esas repentinas olas de pánico que hacían que sintiera que no podía respirar, como si mi pecho se cerrara. La primera vez que pasó, pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Me senté en el baño de la oficina, encerrada en un cubículo, contando hasta 10 una y otra vez para sentirme normal de nuevo. Finalmente me armé de valor para decir algo al respecto. Llevé a Mark a un lado y le dije que estaba luchando, que no dormía, que me sentía constantemente abrumada. Apenas levantó la vista de su móvil. Todos estamos cansados, me dijo. Solo necesitas hacerte más fuerte. Encuentra tu ritmo. Hizo que sonara como si fuera débil por no poder seguir el ritmo. Como si yo fuera la única que no pudiera con ello. Y así sin más, dejé de hablar de ello. Me puse la máscara de nuevo. Sonreí. Asentí. Seguí adelante. Pensé que tal vez recursos humanos sería diferente. Envié un correo electrónico cuidadosamente redactado. Nada dramático. Solo preguntando sobre recursos de bienestar u horarios flexibles. Respondieron con un enlace al manual del empleado y un recordatorio de que los desafíos personales no deben afectar los resultados del equipo. Eso fue todo. Ningún seguimiento, ningún registro. Solo una solución corporativa sobre una herida sangrante. Empecé a guardar aspirinas en el cajón de mi escritorio. Dejé de usar ropa bonita. ¿Qué sentido tenía? Me arrastré por cada día en piloto automático ya. Era como si estuviera bajo el agua y todos los demás respiraran bien. Vi a mis compañeros de trabajo caer como moscas. Agotamiento, baja por estrés. Algunos simplemente desaparecieron por completo. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo más puedo seguir así? Pero no me detuve. No podía. Porque de alguna manera, incluso en ese caos, todavía creía la mentira de que tal vez si aguantaba un poco más, las cosas mejorarían. Y no fue así. Sucedió un martes cualquiera. Lo recuerdo porque apenas había dormido la noche anterior, tal vez 2 horas. Como mucho, había estado levantada rehaciendo una presentación que Mark había decidido repentinamente que necesitaba un borde más estratégico, fuera lo que fuese eso. Llegué temprano a la oficina, con el estómago revuelto, y el corazón latiendo ya antes incluso de sentarme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el café. Pero me dije a mí misma que simplemente superaría este día. Seguir adelante. Como siempre, la mañana fue una confusión de reuniones, correos electrónicos y más exigencias de última hora. Mark quería revisiones constantes. Una llamada con un cliente se adelantó de repente. Mi compañero de trabajo, el único que entendía a medias el nuevo sistema que estábamos usando, estaba enfermo. Sentí que estaba funcionando por inercia. Entonces, justo en medio de la actualización de una hoja de cálculo, la pantalla empezó a verse borrosa. Mi visión se nubló. La habitación se ladeó. Recuerdo haberme levantado a por agua, pensando que tal vez necesitaba un segundo. Y entonces todo se volvió negro.
Cuando abrí los ojos, estaba tirada en el suelo. Algunos compañeros de trabajo flotaban cerca. Uno de ellos parecía aterrorizado. Alguien había llamado a la enfermera. Se planteó llamar a una ambulancia. Tenía un zumbido en los oídos. No podía concentrarme en lo que decían. Sentía que flotaba fuera de mi cuerpo. Finalmente, alguien me ayudó a ir a la sala de descanso. Me senté en el sofá, todavía mareada, mientras alguien ponía una botella de agua en mis manos. Mark no se acercó a ver cómo estaba. Ni una sola vez. Envió a otro gerente a preguntar si podía terminar el informe del cliente ese día. Solo si te sientes capaz. Me reí. De hecho, me reí a carcajadas, porque era absurdo. Me acababa de desmayar en mi escritorio y aún querían resultados. Finalmente, alguien me convenció para irme a casa. Sin médico, sin hospital. Solo. Tómate la tarde y descansa. Así lo hice. Me fui a casa, me metí en la cama vestida y dormí 13 horas seguidas. Pero la parte más aterradora, ni siquiera me sorprendió que sucediera. En el fondo, sabía que era cuestión de tiempo. Al día siguiente me quedé en casa. No porque nadie me lo dijera, sino porque no podía moverme. Sentía que un camión me hubiera pasado por encima. Músculos doloridos, cabeza palpitante, nervios fritos. Seguía revisando mi teléfono, esperando a medias un mensaje de Mark, o al menos, de recursos humanos. Nada, ninguna llamada, ningún mensaje de texto, ni un correo electrónico de cortesía. Solo silencio, como si me hubiera evaporado. Me dije a mí misma que, tal vez, me estaban dando espacio. Tal vez planeaban registrarse más tarde. Pero ese registro nunca llegó. Las horas se hicieron un día, luego 2. Y cuanto más esperaba, más intencional se sentía ese silencio. Como si solo estuvieran, esperando a ver qué hacía. Al tercer día, recibí un correo, no de Mark, sino de alguien de administración. Decía que habría una breve reunión programada para la mañana siguiente. Sin contexto, sin calidez, solo una invitación y un enlace de Zoom. Me presenté a la llamada, aún aturdida, esperando algo remotamente humano. En cambio, Mark me saludó con su frialdad habitual. Hemos estado revisando tu desempeño durante las últimas semanas. Comenzó, como si no me hubiera derrumbado, literalmente, por agotamiento 3 días antes. Ha habido preocupaciones sobre tu capacidad para mantener la concentración y cumplir las expectativas. Lo miré fijamente, tratando de entender lo que estaba escuchando. ¿Él hablaba en serio? Él mencionó quejas vagas, plazos incumplidos, algunos que yo había cumplido, falta de comunicación, a pesar de que mi bandeja de entrada era un cementerio digital de respuestas nocturnas tardías. Él nunca mencionó el colapso. Nunca preguntó si yo estaba bien. Toda la llamada fue planteada como si yo fuera el problema, como si yo fuera la interrupción. Cuando la reunión terminó, estaba claro hacia dónde se dirigía. Estaremos haciendo un seguimiento con los próximos pasos, dijo. Y así sin más, la llamada terminó. Me senté allí, mirando la pantalla en blanco, tratando de procesarlo. Ya no solo estaba agotada, sino furiosa. No porque me estuvieran despidiendo, sino porque estaban fingiendo que era justificado, como si quemarse no fuera un síntoma del entorno que crearon, sino un fracaso personal por mi parte. Les di todo, y ellos no me devolvieron nada. La reunión de seguimiento fue programada para las 9:00 a.m. en punto. Apenas dormí la noche anterior. Sabía lo que se avecinaba, pero una pequeña y estúpida parte de mí todavía mantenía la esperanza. La esperanza de que tal vez alguien se hubiera dado cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas, de lo mal que estaba todo esto, que alguien, en alguna parte, aún tuviera algo de decencia. Inicié sesión en la llamada de Zoom 2 minutos antes. Mark ya estaba allí, junto con alguien de RRHH, que nunca había visto antes. No perdieron tiempo. Hemos tomado la decisión de terminar su empleo, con efecto inmediato, sin preámbulos, sin reconocimiento del colapso, directamente al grano, como si fuera una pieza defectuosa, que estaban retirando silenciosamente de la línea de montaje. Mark mantuvo su rostro neutral, profesional, como si esta fuera solo otra tarea en su agenda. El representante de RRHH leyó de un guión, literalmente. Debido al bajo rendimiento constante, un patrón de desconexión y preocupaciones con respecto a la fiabilidad, la empresa ha decidido seguir adelante sin su continua participación. Desconexión, fiabilidad. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Quería gritar. Preguntarles cuántos fines de semana había sacrificado, cuántas noches había llorado en silencio frente a mi computadora portátil, trabajando a través de migrañas y ataques de pánico para cumplir con sus plazos imposibles. Pero no dije nada. Simplemente me senté allí, aturdida,
Mientras exponían la logística, el cheque de pago final, el acceso al correo electrónico revocado, la devolución de la propiedad de la empresa, lenguaje frío y estéril destinado a mantener las cosas limpias y distantes. Mark me agradeció por mis contribuciones y dijo que me deseaba lo mejor en futuros proyectos. Era el tipo de frase que se copia y pega cuando en realidad no te importa lo que suceda después. Todo terminó en menos de 10 minutos. 10 minutos para borrar 2 años de mi vida. 10 minutos para redefinir mi agotamiento como fracaso, mi dolor como un problema de rendimiento. La pantalla se oscureció. Estaba sin empleo. Así como así. Al principio, simplemente me senté allí, mirando la pantalla en blanco, sin lágrimas, sin palabras, solo un silencio sordo y pesado que me oprimía. Mi apartamento se sentía muy tranquilo, como si el mundo entero se hubiera desplazado solo unos pocos centímetros fuera del centro. Seguía repitiendo la reunión en mi cabeza, tratando de averiguar qué podría haber dicho o hecho diferente. Pero la verdad era que ya habían tomado una decisión mucho antes de que yo siquiera iniciara sesión. Entonces el shock dio paso a algo peor. Vergüenza. Este sentimiento profundo y punzante de que tal vez realmente era mi culpa, que tal vez no era lo suficientemente fuerte, suficientemente rápido, suficientemente inteligente. Evité contárselo a nadie al principio. No quería ver la mirada de lástima en sus ojos ni escuchar el inevitable. ¿Ya has empezado a solicitar otros trabajos? Ni siquiera podía abrir LinkedIn. La idea de escribir una publicación alegre de «A la siguiente aventura» me daban ganas de tirar mi portátil por la ventana, y entonces llegó el pánico financiero. El alquiler vencía en 2 semanas. Mis ahorros no estaban exactamente prosperando, pues la mayor parte se había ido a pagar la terapia que apenas podía pagar mientras trabajaba. Empecé a hacer listas de facturas para retrasar y gastos para recortar. Ir de compras se convirtió en un problema de matemáticas. Cada compra se sentía como una amenaza. ¿La libertad de la que la gente habla tras dejar un trabajo tóxico? No la sentí. Todo lo que sentí fue miedo. La peor parte era la quietud. Cuando estás constantemente sobrecargado de trabajo, no hay tiempo para pensar. No hay tiempo para sentir. Pero ahora, tenía todo el tiempo del mundo, y me golpeó lo mucho a lo que había renunciado. Mi salud, mi alegría, mis relaciones, todo por un trabajo que me dejó atrás sin pensarlo. No podía dormir, no podía comer. Yo solo. Existía. Seguía preguntándome, ¿qué hago ahora? ¿Quién soy sin este trabajo? No tenía respuestas. Todavía no. Todo lo que tenía era el silencio. Y la lenta y dolorosa comprensión de que no se trataba solo de perder un trabajo. Se trataba de perderme a mí misma en el proceso. No le dije a nadie por unos días. Simplemente no podía decir las palabras en voz alta. Me habían despedido. Se sentía como admitir la derrota, como confirmar cada miedo que había internalizado. Pero el silencio solo lo empeoró. Así que, finalmente, me derrumbé y envié un mensaje de texto a algunos amigos cercanos. Solo un simple: «Oye, perdí mi trabajo. No estoy seguro de que sigue». Lo que pasó después me pilló completamente desprevenida. En cuestión de minutos, mi teléfono se iluminó con mensajes, llamadas, notas de voz. No con lástima o tópicos vacíos, sino con verdadera preocupación. Amor verdadero. Un amigo se ofreció inmediatamente a ayudar con el alquiler si las cosas se ponían difíciles. Otro envió una lista con recursos de salud mental. Mi hermana condujo 1 hora solo para aparecer con comestibles y sentarse en el sofá conmigo mientras lloraba en un tazón de sopa. Sin juzgar, solo presencia tranquila y constante. Incluso personas con las que no había hablado en años se acercaron después de que publiqué algo vago en línea sobre transiciones profesionales. Llegaron mensajes de personas que también se habían agotado, quienes también se habían derrumbado bajo el peso de expectativas imposibles. Era como si accidentalmente me hubiera unido a un club del que nadie habla, uno lleno de personas talentosas y trabajadoras a las que se les hizo sentir fracasos por ser humanos. Y lentamente, algo dentro de mí empezó a cambiar. Por primera vez en meses, me sentí vista, comprendida, no como una empleada rota que no podía mantener el ritmo, sino como una persona que lo había intentado, que lo había dado todo, y tal vez demasiado. Con cada conversación, cada mensaje, comencé a reclamar pedazos de mí misma. Comencé a recordar quién era antes de empezar a medir mi valía por correos electrónicos no leídos e invitaciones de calendario. No, el dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero por primera vez, no lo estaba cargando sola, y eso hizo toda la diferencia. Una amiga, alguien que ni siquiera sabía que era abogada, se acercó tras escuchar lo que pasó. Ella se ofreció a conectarse en una llamada, solo para hablar sobre la situación. No esperaba gran cosa. No estaba pensando en una demanda.
Solo necesitaba a alguien que entendiera el sistema mejor que yo. Hablamos durante más de 1 hora. La guié a través de todo. El colapso en el trabajo. La llamada de despido. Las vagas acusaciones de bajo rendimiento. Ella escuchó en silencio. Luego dijo algo que me dejó helada. Esto podría no ser solo poco ético, dijo. En realidad podría ser ilegal. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Nunca lo había pensado así. Había estado tan envuelta en las consecuencias emocionales, la culpa y la vergüenza, que ni siquiera había considerado si mis derechos habían sido violados. Ella explicó cosas que nunca me habían dicho, sobre las protecciones en el lugar de trabajo, sobre las adaptaciones razonables, sobre cómo un despido repentino después de un incidente médico podría levantar serias alertas. Incluso me recomendó que hablara con una organización sin fines de lucro de derechos laborales. Lo hice, y oírlo respaldar lo que ella había dicho, me voló la cabeza. No prometieron justicia ni algún gran momento en la sala del tribunal, pero sí dejaron algo increíblemente claro. Había sido maltratada, no porque fuera mala en mi trabajo, no porque no pudiera mantener el ritmo, sino porque era un ser humano en un sistema que valora el rendimiento por encima del bienestar, y una vez que dejé de producir a un nivel sobrehumano, fui descartada. Comencé a leer sobre el agotamiento médico real, no la versión diluida de la que bromeamos en línea, y me golpeó lo profundo que había llegado. Tenía todos los síntomas: fatiga crónica, desapego, disfunción cognitiva, pero en lugar de que me ofrecieran ayuda, fui castigada por ello. Esa realización me enfadó, pero en el buen sentido. Por primera vez, no me estaba culpando a mí misma, estaba culpando al sistema que permitió que sucediera. No estaba lista para emprender acciones legales, tal vez nunca lo sería. Pero había terminado de permanecer en silencio. Y ese cambio, de la vergüenza a la comprensión, del aislamiento a la conciencia, fue el primer paso real hacia la sanación. Por primera vez en años, no puse ninguna alarma. Dejé que mi cuerpo despertara cuando estuviera listo. Ningún pings de Slack, ningún plazos, solo silencio, luz del sol y una taza de café lenta que realmente tuve tiempo de terminarme. Fue extraño, al principio, incluso desorientador. Mi cerebro seguía tratando de llenar el espacio con tareas y urgencia, pero, día a día, dejé que ese ruido se desvaneciera. No me lancé a la búsqueda de empleo de inmediato. Me di permiso para hacer una pausa, para sentir todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. El dolor, la ira, el puro agotamiento. Escribí en un diario. Caminé sin auriculares. Vi a una terapeuta. No fue glamuroso, y definitivamente no fue lineal, pero necesitaba ese espacio, ese tiempo para recordar quién era fuera del trabajo. Eventualmente, empecé a mirar en los tableros de trabajo, lentamente, con cautela. Pero no era la misma persona que una vez había dicho que sí a todo. Hice una lista de señales de alerta, las que había ignorado la primera vez. ¿Descripciones de trabajo vagas? No, gracias. ¿Entorno de ritmo rápido con horarios flexibles? Traducción. Nunca dejarás de trabajar. ¿Trabaja duro? ¿Juega duro? Absolutamente no. También hice una lista de cosas no negociables. Límites claros. Un verdadero descanso para el almuerzo. Un jefe que me vea como un ser humano, no como una máquina. Me di cuenta de que, aunque no siempre podía controlar el sistema, podía controlar lo que estaba dispuesta a aceptar de este. Solicité con menos frecuencia, pero con más intención. Presté atención a cómo hablaba la gente en las entrevistas. Preguntaron sobre cómo manejo la presión, o cómo apoyan a los empleados que están bajo ella. ¿Valoraban el tiempo libre o simplemente lo toleraban? La verdad es que todavía estoy resolviendo cosas, pero estoy avanzando, un paso a la vez. Y esta vez, lo estoy haciendo con los ojos bien abiertos. Si estás leyendo esto, o escuchando esto, y algo al respecto te resulta familiar, por favor, escúchame cuando digo: no eres débil por estar cansada, no eres perezosa por necesitar descanso, no eres un fracaso por elegirte a ti misma por encima de un trabajo que exige todo y no da nada a cambio. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes. Ojalá alguien me hubiera mirado a los ojos y hubiera dicho: tu salud importa más que tu bandeja de entrada. Tu valía no se mide en entregables. Así que si estás en un ambiente laboral tóxico ahora mismo, si estás temiendo el lunes antes de que siquiera termine el domingo, por favor empieza a prestar atención. Busca las señales de alerta, las sensaciones viscerales que has estado ignorando. El gerente que siempre encuentra la manera de hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno. La compañía que recompensa el agotamiento y lo llama hustle. La voz en tu cabeza que susurra: tal vez soy yo, cuando en realidad es el sistema. Cuídate. En serio. Toma un almuerzo de verdad. Usa tus días de PTO. Pon tu Slack en ausente, y no te sientas culpable por ello.
No le debes tu cordura a un cheque. Y si estás en el otro lado, si ya has pasado por esto, sabe que no estás solo. Muchos de nosotros hemos recorrido ese mismo camino, llevando silenciosamente el peso del agotamiento, la vergüenza y el silencio. Pero no tenemos que cargarlo para siempre. Lo que me pasó abrió algo, pero también me mostró lo que nunca más toleraré. Y si mi historia puede ayudar a alguien más a pisar los frenos antes de que se estrellen, o darles el coraje para dejar un trabajo que lentamente les está drenando la vida, entonces tal vez no sea solo un capítulo doloroso. Tal vez es el comienzo de algo mejor para ambos. Es extraño mirar atrás ahora, no con ira, aunque mentiría si dijera que todavía no siento destellos de ella a veces, sino con claridad, una especie de entendimiento tranquilo. Puedo ver la imagen completa ahora. El lento desmoronamiento, las banderas rojas que pinté de verde, la forma en que seguí, estirándome más y más, pensando que si tan solo trabajara más duro, diera más, todo encajaría. Pero ahora sé la verdad. Ninguna cantidad de esfuerzo puede salvarte en un sistema construido para destruirte. Y sin embargo, sigo aquí. Unos meses después de que todo sucediera, conseguí un nuevo empleo. Una compañía más pequeña. Cultura diferente. Lo primero que dijo mi nuevo gerente durante la incorporación fue: aquí no glorificamos el agotamiento. Si estás trabajando después de las 5 todos los días, estamos haciendo algo mal. Casi lloro. No porque el trabajo fuera perfecto, sigue siendo trabajo, sigue siendo vida, sino porque se sentía humano. Me sentí humano. He mantenido las promesas que me hice a mí misma. Tomo descansos, reales. Establezco límites. Y no me disculpo por ello. Hablo cuando algo se siente mal. Y si esas cosas no son respetadas, me alejo. Sin dudarlo. Sin culpa. Eso no es un lujo. Es supervivencia. Es crecimiento. Todavía tengo curación que hacer. Algunos días, me sorprendo volviendo a viejos hábitos, revisando correos electrónicos tarde en la noche, atando mi valía a la producción. Pero la diferencia ahora es que me doy cuenta. Hago una pausa. Respiro. Elijo diferente. Y eso es lo que realmente parece el crecimiento. No alguna transformación dramática, sino pequeños actos intencionales de autopreservación y autorrespeto. Esta historia no terminó de la manera que pensé que lo haría. Fue doloroso, caótico y, honestamente, aterrador a veces. Pero me dio algo que jamás esperé. Un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad. Una comprensión más profunda de quién soy, y a qué ya no estoy dispuesto a renunciar. Así que sí, me derrumbé. Sí, fui despedido. Pero también me levanté de nuevo. Y sigo escribiendo mi historia, esta vez, en mis propios términos. Esta historia fue intensa. Pero esta historia del lado derecho es aún más demente.